Domingo 22º del tiempo ordinario. Y comienza, la primera lectura es la del Eclesiástico, donde dice, está mechado de distintos versículos, pero vamos a ver, dice, Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura. Es brote de mala planta, el sabio aprecia la sentencia de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Es decir, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Eso es lo que dice. Ahora, es interesante, es curioso el contraste que hace entre la humildad y la generosidad. ¿Qué es la humildad? La humildad es hacerse pequeño, no fingirse pequeño. Eso es la falsa humildad. La falsa humildad hay gestos de falsa humildad que aparentan, que la persona es humilde, mira qué humilde es, mira cómo viste, mira qué austero es, mira esto, mira aquello. Pero son gestos estudiados que por un tiempo engañan a los otros, por un tiempo. Bueno, a veces el tiempo puede ser largo, pero por un tiempo, al final se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Porque una cosa es el gesto y otra es la actitud propia de la persona. El soberbio puede aparentar humildad, pero después en los hechos se manifiesta su soberbia. Pero la humildad verdadera es también saberse pequeño, no solo hacerse pequeño, sino saberse pequeño. Justamente la humildad ante los demás es un hacerse pequeño, sobre todo. Es decir, no quererse imponer en nada a los otros. La humildad ante Dios, en cambio, es saberse pequeño. Es decir, saberse ínfimo, saberse una nada ante Dios que es todo. Y digo, entonces, contraste entre humildad y generosidad. No se trata de contraposición, sino de comparación. No es que se contrapone la humildad a la generosidad, eso no. En todo caso, la humildad se contrapone a la soberbia, pero no a la generosidad. Pero aquí sí nos presentan dos rasgos. Como diciendo, el generoso es muy apreciado, pero va a ser más apreciado el humilde. Eso es lo que está diciendo. Generoso es aquel que da, y que da lo que tiene algún valor. Si no, uno no lo categoriza de generoso. Si da poca cosa, no es un generoso. Pero da sobre todo se entiende generoso aquel que da cosas materiales, que sabe desprenderse. Y también generoso es aquel que da, por ejemplo, su tiempo, que presta su oído a quien busca desahogar sus penas. No presta su oído a los chismes, es otra cosa también, ¿no? Sino a aquella persona que quiere comentar o decir, que la escuchen, que nadie la escucha y que está sufriendo. Por ejemplo, ¿no? Y tantos otros ejemplos de generosidad puede haber. También, en fin, da de sí, en el fondo es el que está dando de sí, ¿no? Ahora, el humilde, ¿qué tiene para dar? Porque además, bien puede ser generoso y humilde, ¿no? Por eso decía que no se contraponen. Pero digo, el humilde, ¿qué tiene para dar? Bueno, ofrece su pequeñez, que es, en el fondo, su esencia pacífica. El que se hace pequeño es pacífico, por naturaleza, es decir, por fuerza de las cosas, porque no presenta frente ni hostilidad. Entonces es uno que opera la paz. Por lo tanto, es un bienaventurado. Y esto en el plano humano. El libro Sapiencial está diciendo que, siendo mucho lo que es apreciado el hombre generoso, al humilde lo aprecian más. ¿Por qué? Porque el humilde es bienaventurado,
porque alcanza el favor de Dios. Y aquí está la verdadera razón. Porque dice, hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Ahí está la clave de por qué es más. Alcanzar el favor de Dios. Hazte tu capacidad y yo me haré torrente. Esto lo dije hace poco, me lo han escuchado algunos decir, repetir. Esto no es mío, es lo que el Señor nada menos le dice a Santa Catalina de Siena. Hazte tu capacidad y yo me haré torrente. El humilde, y siempre cuando uno es humilde, en el fondo es el humilde de corazón, es aquel que tiene disponible el corazón para que Dios lo llene de sus dones. Es el corazón abierto a las gracias abundantes que Dios quiere derramar. El soberbio, en cambio, y ahora sí, es lo opuesto, cierra su alma y por eso es incapaz de recibir el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el don por excelencia, o todos los dones que vienen por el Espíritu Santo. De esta humildad nos habla justamente el Evangelio de hoy. Ahora vamos a conectarlo justamente con lo que dice el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Nos acordamos que el Señor era un sábado, entra en casa de uno de los principales fariseos, vemos que tenía contacto con todos, ¿no? Y para comer, y ellos estaban todos espiando a ver qué hacía, qué no hacía. Y el Señor, claro, nota que los convidados escogen los primeros puestos. Y entonces le da un ejemplo, ¿no? Y le dice finalmente que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Justamente esto que dice el Señor recorre todo en la Escritura, no solo los Evangelios, y no solo el Evangelio de hoy. Nos lo repite a través de toda la Escritura. En el mismo Evangelio de San Lucas tenemos el canto del Magníficat de la Santísima Virgen, que dice, ella se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez, es decir, la humildad de su sierva. También hemos comentado que lo propio de la traducción más propia es la pequeñez de su sierva. La Virgen no se puede proclamar humilde, pero sí pequeña ante Dios. O por ejemplo, en el Eclesiástico también, donde dice la oración del humilde, orada o atraviesa las nubes, hasta que no llega a su término. Es decir, a Dios, hasta no llegar al trono de Dios, y otras las traducciones o versiones, y hasta que eso no ocurre, no se consuela. Está en el Eclesiástico 35:17. O por ejemplo, en Isaías dice el Señor, ¿en quién voy a fijarme? En el humilde y contrito que tiembla mi palabra. Que es el santo temor de Dios, ¿no? Es decir, respeta con suma reverencia y teme ofender a Dios. En ese se fija Dios, en el humilde y contrito que tiembla, es el que tiene el santo temor. Esto está en Isaías 62:12. Lo humilde, en Ezequiel, que es muy parecido a lo que acabamos de escuchar del Evangelio, lo humilde será elevado, lo elevado será humillado. Es lo mismo. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es lo mismo. Y eso está en Ezequiel 21:31. O, por ejemplo, aquello, ¿no? También, de nuevo, del Magníficat, derribó a los poderosos o potentes, potentes o potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto dice en la carta de Santiago. Pues bien, es lo mismo, ¿no? Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El valor de la humildad ante Dios. La humildad y la mansedumbre. Y esto, ahora traigo un ejemplo de la vida diaria. Ayer tuve que darle los santos óleos el óleo de los enfermos a una persona
que está muy, muy grave, ¿no? Muy grave. Y vi en esa persona una mansedumbre, una persona de grande, una humildad que me conmovieron, y pensé cómo estará conmovido el amor, el corazón de Dios, de Jesús, ante esta persona que acepta todo con una tremenda mansedumbre y con una tremenda humildad. Y recordé esto, ¿no? Enaltecido. Y por otro lado, el tema de que, bueno, de que Dios nos preserva en el mal. No nos preserva del mal, pero en esa persona vi cómo, pese a todo su dolor y su gravedad, estaba siendo sostenida en esos ojos mansos y humildes por el mismo Dios. Bueno, al final de este Evangelio nos exhorta a buscar la recompensa, no aquí, porque dice, cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Es decir, buscar la recompensa aquí y ahora, bueno, es lícito, pero no es la que importa. La que importa, la recompensa, es la que Dios nos dará, es en el juicio final y definitivo. Y eso tenemos que pensar, elevar nuestra mirada. La tenemos muy puesta hacia abajo y hacia el costado, y a veces hacia uno mismo, hacia el ombligo, mirándose, ay, lo que me pasa, cómo sufro. Eso no es la actitud ni siquiera ni del humilde ni de nada. Es una actitud egoísta, de pensar, de revolverse en uno mismo. Ni tampoco agobiarse por lo que está ocurriendo, porque claro que hay mucho para agobiarse, muchísimo, por lo que uno está viendo y las nubes oscurísimas que se ven en el horizonte, todo lo que está viniendo. Pero no hay que agobiarse, no es fácil, pero no hay que agobiarse. Hay que mirar hacia lo alto, ahí está Dios, ahí está la Santísima Virgen. Ahí nos tenemos que apoyar, que ese sea nuestro derrotero. Recordemos que la oración del humilde, orada, las nubes las atraviesa y no ceja, no se consuela hasta llegar a su término, hasta que Dios satisfaga esa oración y Dios escucha. Así que bueno, que todo esto sea también motivo de aliciente y de preparación para estos tiempos que vivimos y los que tendremos que vivir. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.